4 personas son asesinadas en un pequeño negocio de Florida. Todas las víctimas parecen haber sido ejecutadas con una bala en la nuca. Tiene que haber sido un monstruo para dispararles así en la cabeza. La policía no encuentra armas, ni huellas dactilares, ni pista alguna. El autor había sido un perfecto desconocido. Se debe recurrir a un equipo especial. Debíamos utilizar todos los recursos disponibles. A continuación, la matanza de la fábrica Erie. Miércoles 3 de diciembre de 1997. Cae la noche en Bartow, en Florida, conocida por sus enormes robles y su apacible estilo de vida. Sus residentes pocas veces se preocupan por la criminalidad. Pero mientras la ciudad se prepara para la noche, en el hogar de Frank Dosso, su esposa se siente embargada por una extraña intuición. Sabía que si no estaba en casa a las 6, algo grave había pasado. Sus hijas gemelas celebraban su 10º aniversario. Frank había prometido a su mujer que volvería a casa de la fábrica Erie a tiempo para la fiesta. Era cumplidor, el tipo de padre y marido que siempre hacía lo que prometía. Si había dicho que estaría en casa 1 hora, así iba a ser. Frank no es el único que se retrasa. Su hermana Diane y su marido George Patiso, que trabajan en la misma empresa, tampoco han llegado. Preocupados, Phil y Nicoletta Dosso, los padres de Frank y de Diane, deciden pasar por Erie para ver por qué se retrasan. En el interior de la fábrica harán un macabro descubrimiento. Phil Dosso llama al 911. 911, emergencias. Mi hija. Oh, Dios mío. Dios mío. No sé qué ha pasado. Sé que me puse a gritar. Me estaba volviendo loco. Me estaba volviendo loco. Mi mujer estaba volcada encima de mi hija. Gritaba a todo pulmón. Oh, Dios mío. Dios mío. El cuerpo de Diane Patiso fue descubierto por su madre. Se la puede oír gritando y llorando al fondo, mientras el señor Dosso llama al 911. Oh, Dios mío, Dios mío. ¿Ha apuntado la dirección? Siga hablándome. Phil registra rápidamente el resto del edificio y se topa con una matanza. ¿De qué se trata? Hay 3 personas asesinadas. ¿Qué ha sucedido? No lo sé. He encontrado 3 personas muertas, tiroteadas. Oh, Dios mío. El hijo de Phil, Frank Dosso, su socio George Gonsalves y su yerno George Patiso aparecen en un despacho asesinados a tiros. Mi hija, mi socio, mi hijo, mi yerno, están todos muertos. Oh, Dios mío, no sé qué ha pasado. Los primeros en llegar son los agentes de policía de Bartow. Llaman al Departamento de Policía de Florida. El detective Tommy Ray se encarga de la investigación del escenario del crimen. La primera oficina, a la derecha. Es ahí donde aparecieron 3 de las víctimas. Al parecer, habían muerto todos allí mismo. Los 4 habían muerto a tiros. Era uno de los crímenes más horrendos jamás presenciados en Bartow. Al caer la noche, todo el pueblo sabía la noticia. La policía y los residentes temen que se trate de la mafia. A veces tenemos un asesinato, 1 o 2 al año, pero nunca habíamos visto crímenes como este, con 4 personas asesinadas. En esta ciudad puedes sentirte seguro cuando paseas, de día o de noche. Nadie esperaría ese tipo de cosas en una localidad como esta. Muy pronto el acontecimiento sacudió todo el condado, porque nadie sabía si se trataba de un acto deliberado, si esta familia, este grupo de la fábrica Erie, fue víctima de un asesinato planificado por algún motivo desconocido. La empresa Erie Manufacturing era un negocio familiar que fabricaba sistemas transportadores para grandes almacenes y tintorerías. Phil Dosso y su mejor amigo, George Gonsalves, habían fundado la empresa 25 años atrás. En el último año, el negocio había iniciado un marcado crecimiento. El negocio estaba en plena expansión y cosechando buenos beneficios. El escenario del crimen parece indicar que se ha tratado de un atraco. Los cajones están vacíos y hay papeles por todas partes. Pero los investigadores descartan pronto esta teoría. Los casos de atraco habitualmente son en un lugar donde hay dinero en efectivo. Los atracadores buscan dinero en efectivo para utilizar sin problema, y aquí no lo había. Pero encuentran una intrigante pista. En esta zona de aquí había una silla de vinilo azul con huellas de zapatos. Y justo encima de la silla, una balda del techo estaba levantada, como si alguien se hubiera subido a la silla para subir luego al escritorio y sacar algo de la balda del techo. Durante las siguientes 24 horas, los especialistas forenses peinan el lugar de los hechos.
Los investigadores esperan encontrar ADN, sangre o muestras de cabellos que les guíen hacia él o los asesinos. No aparece ningún arma, pero sí una docena de casquillos esparcidos. Había 12 casquillos, 11 del calibre 22 y uno del calibre 32, de una pistola semiautomática. Todos corresponden a las balas disparadas contra las víctimas. Frank Dosso presenta heridas laterales en la cabeza, así como en el brazo izquierdo. Eso indica quizá que ha levantado los brazos en postura defensiva antes de ser tiroteado. Los 3 hombres han sido asesinados como si fuera una ejecución, con una pistola del calibre 22. Fue como una ejecución. Eso significa con un disparo a bocajarro en la nuca. Y eso es lo que pasó con las 4 víctimas. George Gonsalves presenta una herida en la nuca, así como otra en un lado de la cabeza. Diane Patiso fue la única excepción. A Diane le dispararon con 2 armas distintas. Seguramente fueron 2 los autores. Uno le disparó con la pistola del 32, que fue la primera bala. Y luego, el que había matado a las otras 3 víctimas con la del 22, utilizó la misma pistola para disparar contra Diane, para asegurarse de que estaba muerta. Para los investigadores, los indicios señalan hacia una dirección. El estilo empleado, tipo ejecución, las heridas infligidas, todas las víctimas con una bala detrás de la oreja izquierda, eso sugiere que se trata de alguien con mucha sangre fría, como un asesino a sueldo. De entrada tuvimos la sensación de que se trataba de un asesinato por encargo. Si es un asesinato por encargo, la pregunta que se plantea a los investigadores es ¿por qué? Recurren a las víctimas en busca de respuestas. En diciembre de 1997, la localidad de Bartow se ve conmocionada por una sangrienta matanza. 4 personas mueren asesinadas en las oficinas de un pequeño negocio. ¡Oh, Dios mío! No sé qué ha pasado. En busca de pistas para resolver el crimen, los investigadores estudian de cerca a las víctimas. El hijo de Phil, Frank, llevaba varios años trabajando en la empresa. Era el director comercial y el abnegado padre de 3 niñas pequeñas. Frankie era el mejor de los muchachos. Se lo digo de veras. Estoy orgulloso de todos mis hijos. La hija de Phil, Diane Dosso Patiso, de 28 años, se estaba labrando un nombre en la fiscalía. Diane era encantadora y muy inteligente. Obtuvo una beca para estudiar Derecho. Ayudaba a todo el mundo siempre que podía. Diane estaba casada con George Patiso. Se habían trasladado desde Nueva York para estar más cerca de la familia de Diane. George estaba introduciéndose en el funcionamiento de la empresa, en la que trabajaba desde hacía tan solo 5 meses. La 4ª víctima, George Gonsalves, era amigo y socio de Phil Dosso, 25 años. George Gonsalves estaba casado, su mujer se llamaba Ino y tenía 3 hijos. Era un hombre muy apegado a su familia, muy apegado a Ino, y ella dependía por completo de él. Aquí es donde estaban tumbados George Patiso y George Gonsalves, justo en el umbral de la puerta, como si hubieran intentado salir. Y aquí es donde se encontró a Frank Dosso. Los detectives se concentran en Diane. Su carrera en la fiscalía podría sugerir un móvil para el asesinato. Diane Dosso, que era fiscal adjunta, había trabajado en distintos delitos menores. Según sus colegas de Nueva York, era una persona muy fuerte, muy agresiva en el desempeño de su función. Cuando se trasladó aquí, empezó a trabajar con la fiscalía local y se tomaba muy en serio los casos en los que ejerció la acusación. Podía tratarse de algo relacionado con alguna persona interesada en hacerle daño, porque ella le había acusado, a ella o a alguien de su familia, por venganza o por algún motivo relacionado con su cargo. Los detectives investigan los casos en los que ha colaborado Diane, en Nueva York y en busca de sospechosos. Interrogan también a sus colegas. Los investigadores llegan a la conclusión de que Diane ha sido víctima de las circunstancias, simplemente por encontrarse en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Parece evidente que la última persona había sido asesinada por añadidura o porque sorprendió a los asesinos. Diane estaba aquí. Le habían disparado 2 veces, una con un arma del calibre 32 y otra con una del calibre 22. Estaba con el torso tumbado en el umbral y las piernas ahí. Todavía llevaba las llaves del coche en la mano.
Se cree que los asesinos pueden haber conocido a Diane Patiso. Si eres un asesino a sueldo de fuera de la ciudad, ¿por qué matarías a Diane? No sería nunca capaz de identificarte. Si eres un asesino profesional, ¿por qué no sales entonces corriendo por el pasillo dejándola atrás en vida? Sin las armas homicidas y sin testigos, los investigadores esperan que los resultados de las pruebas les aporten alguna pista para seguir adelante. Realicé un inventario completo de todo lo entregado. Luego llevé a cabo un examen visual de los objetos y no encontré ninguna huella dactilar latente. No había sujetos identificados. Los agentes empezaron a entrevistar a los empleados, tanto actuales como pasados de la empresa. La policía habló con todas las personas relacionadas con la empresa para ver si había algún empleado despechado, otra vía de investigación posible. Los investigadores peinan la zona del polígono industrial y sus alrededores en busca de testigos. En realidad, un empleado de otra empresa de la misma calle nos dio un retrato robot de la persona que vio delante de la empresa el día de los homicidios. En busca de cualquier pista, el equipo investiga los asuntos empresariales de la fábrica Eri. No tardamos mucho en descubrir que uno de los antiguos socios había sido expulsado del negocio. Al principio, la empresa estaba en manos de 3 socios: Phil Doso, George Gonsalves y Nelson Serrano. Nelson había sido el presidente de Eri y era una persona paradójica. Nelson era un hombre muy generoso. Siempre estaba dispuesto a ayudar con dinero, con su tiempo o simplemente su apoyo si alguien le pedía ayuda. Pero en Eri conocían una faceta distinta de Nelson. George y Nelson no se llevaban bien, ambos eran muy temperamentales. Nuestra investigación nos permitió descubrir que Phil Doso era siempre el elemento conciliador entre los 3 socios. El conflicto entre los socios no era tan solo por sus personalidades. Phil Doso y George Gonsalves habían descubierto que Nelson Serrano robaba la empresa. Descubrieron que había una suma de $247.000 en 2 talones distintos, que habían entrado en la empresa y que Nelson Serrano había depositado en una cuenta distinta, de la que ninguno de los otros 2 socios tenía conocimiento alguno. Entonces le echaron de la empresa, le expulsaron del negocio y pasó así de ganar casi $1 millón al año a no ganar absolutamente nada. El hijo de Nelson Serrano, Francisco, también fue despedido de la empresa. Francisco Serrano, que era el contable, se negaba a permitir que Phil Doso y George Gonsalves, los socios de su padre, tuvieran acceso a los libros de contabilidad. Francisco fue despedido, expulsado de la empresa. Los 2 Serrano, padre e hijo, se convierten en personas interesantes en la investigación. Pero al ser interrogado, Francisco presenta coartada. Inesperadamente, uno de sus amigos llamó a la policía para cubrirle. Dijo que Francisco estuvo con él en Tampa, en un lugar llamado Coches Especiales. Francisco Serrano quedó eliminado. No estaba en la ciudad cuando se habían cometido los asesinatos. El padre de Francisco, Nelson Serrano, también estaba fuera de la ciudad la noche del crimen. Estaba a 1000 kilómetros en Atlanta por negocios. Cuando la policía entró en contacto con él, regresó a Bartow y se presentó en comisaría al día siguiente diciendo que había estado en Atlanta, que había sufrido un ataque de migraña y había estado en su habitación de hotel. El equipo operativo envió a sus investigadores al hotel para comprobar la coartada. Conseguimos un vídeo de las cámaras de seguridad del hotel, grabado durante el periodo de tiempo alrededor de los hechos, el día antes, el día del crimen y el día siguiente. Y Serrano aparecía en efecto varias veces en ese vídeo. Nelson Serrano quizá tuviera un móvil, pero su coartada parece cierta. Y no hay ninguna prueba física que le relacione con los asesinatos. No había rastros de ADN, huellas dactilares ensangrentadas, ni nada parecido que pudiéramos relacionar con un sospechoso, ni cabellos ni fibras. Por lo tanto, estábamos atascados, con un móvil, pero sin los medios. Cuando no tienes testigos oculares ni pruebas forenses, y además es bastante obvio que no ha sido un atraco, sabes que te espera una larga investigación. Los investigadores no avanzan. Repasan todas las pruebas de las que disponen en busca de la pieza perdida. Y por fin la encuentran. Una pista que había pasado desapercibida y que permitirá resolver el caso. Han pasado 2 semanas desde los asesinatos de Diane Doso Patiso,
George Patiso, Frank Doso y George Gonsalves en las oficinas de la fábrica Erie, en el centro de Florida. Los principales sospechosos, el expulsado socio del negocio Nelson Serrano y su hijo Francisco, cuentan con sólidas coartadas y en el escenario del crimen no hay ninguna prueba física. Los investigadores temen que el caso se archive sin resolver. He trabajado en muchos casos de este tipo, en que no haces más que toparte con sin salida, pero no te detienes. Tienes que seguir buscando, porque tarde o temprano encontrarás la pieza del rompecabezas. En búsqueda de nuevas vistas, el agente Tommy Ray vuelve a interrogar a Nelson Serrano. Se le notaba, incluso en el tono de voz, el odio que sentía hacia su antiguo socio asesinado. Nelson Serrano había pasado por lo menos 10 años de su vida en aquella empresa. Conocía a los hijos de Phil Doso y a los de George Gonsalves. Solía mantener una vida social entre todos ellos. Pero su odio era muy evidente. Investigación de un homicidio con múltiples víctimas. La siguiente declaración ha sido... Luego, el agente Ray revisa el primer interrogatorio de Nelson Serrano, realizado el día después de los asesinatos. De repente, le llama la atención una frase acerca de Diane Doso Patiso. Ella viene cada día a buscarle. Supongo que... Me imagino que debió entrar y se vio involucrada. Esas fueron sus palabras. Dijo que obviamente Diane había entrado y se había visto involucrada. Para mí, la frase crucial era: Diane debió entrar y se vio involucrada. Este detalle no había sido revelado a los medios de comunicación. ¿Cómo podía saberlo entonces a menos de haber estado allí? Porque entró y se topó con lo que estaba ocurriendo. Pero el día de los asesinatos, Serrano se encontraba a 1000 kilómetros de distancia, en Atlanta. La coartada de Nelson era que había tenido una reunión en Atlanta aquella mañana. Había regresado al hotel y se había metido en la cama, de la que no había salido en toda la noche hasta la mañana siguiente, cuando emprendió viaje de regreso a Florida. Los investigadores decidieron estudiar de nuevo el vídeo del hotel. Sabíamos que Nelson aparecía en el vídeo del hotel de Atlanta a las 12:20 del mediodía. Al estudiar de nuevo el vídeo, vimos que Nelson reaparecía el mismo día del homicidio, a las 22:17. Es decir, hay un lapso de 9 horas y 57 minutos entre ambas apariciones en el vídeo. El agente Ray está ya convencido de que Nelson Serrano había tenido tanto el tiempo necesario como el móvil para cometer los asesinatos. Serrano, junto con su familia y sus allegados, se convierte en el nuevo objetivo de la investigación. Pero el equipo operativo sigue careciendo de pruebas físicas incriminatorias. Los investigadores deben reconocer que les espera una larga tarea. Teníamos cantidad de números de teléfono, grabaciones telefónicas de varias personas, algunos sospechosos. Luego empezamos a investigar los asuntos económicos, las tarjetas de crédito de todo el mundo. Entre enero de 1998 y junio de 2000, se convocan numerosos jurados de acusación para estudiar las pruebas. En el centro de investigación, ciertas llamadas entre Nelson Serrano y su sobrino, Álvaro Peña Herrera. Finalmente, los investigadores empiezan a atar cabos. Cuando estudiamos el día del homicidio, descubrimos que Nelson Serrano había llamado a su sobrino a las 8:03 de la mañana. La siguiente llamada telefónica fue la de Álvaro a la empresa de alquiler de coches Dollar Car en Orlando. Álvaro había alquilado un Nissan 200 SX en Orlando el día de los asesinatos y lo había devuelto al día siguiente en Tampa. ¿Lo había alquilado para sí mismo o para su tío? ¿Y por qué? Aquello nos puso enseguida en alerta. La policía empezó a vigilar a Álvaro. Durante un lapso de tiempo, una cámara estuvo tomando fotos de la gente que entraba y salía de su apartamento. Los investigadores registran el domicilio de Nelson Serrano. Encuentran cerca de 30 armas de fuego, casi todas pistolas del calibre 22 y 32. El 15 de junio de 2000 dan otro paso más. Nelson Serrano es detenido, acusado de robo, por los talones por valor de $250.000 que había ingresado 3 años antes sin que sus socios lo supieran. Cité a Nelson Serrano, a su mujer, a su hijo y a su sobrino ante un gran jurado. La estrategia consistía en detener a Nelson por el robo, pero dejar que todos los demás creyeran que le detenían por el asesinato. El mismo día, el agente Ray interroga en comisaría al sobrino de Nelson, Álvaro Peña Herrera.
Su respuesta inicial fue que él no lo había hecho, que no sabía nada sobre el tema. Le dije que le estaba preguntando por un coche de alquiler. Y él dijo, ah, sí, alquilé un coche para un amigo mío. Y se inventó el nombre de ese amigo. Le dije, vale, vamos a llamarle por teléfono. Y él contestó, es que no me acuerdo de su número. Finalmente confesó y nos dijo que su tío le había pedido que alquilara el coche. Álvaro se derrumbó y dijo, bien, mi tío me dijo que necesitaba un coche para ir al encuentro de su amante brasileña. Los investigadores pronto desmontan la historia de la amante brasileña. En su opinión, Nelson Serrano utilizó el coche de alquiler para volver de Atlanta a Florida. Todos estábamos seguros de que Nelson Serrano había regresado y había cometido los asesinatos en persona. Ray y los demás investigadores necesitan ahora alguna prueba que confirme su teoría, a saber, que en el lapso de 10 horas, Nelson Serrano viajó de Atlanta a Florida y regresó a Atlanta el día de los asesinatos. Teníamos un problema. Comprobamos todos los vuelos durante ese periodo de tiempo. Incluso investigamos los aviones privados. Pero no hay constancia de que Serrano haya viajado en ninguno de esos aviones. Por fin, los investigadores están de suerte. En febrero de 2001, el agente Tommy Ray visita a Phil y Nicoletta Dosso. Algo que dice Phil pone en alerta a la gente. Durante aquella conversación, el señor Dosso me dijo que años atrás, Nelson le había contado en cierta ocasión que tenía un hijo ilegítimo llamado Juan Carlos Serrano. Pero cuando Wanda investigó el certificado de nacimiento de Juan Carlos Serrano, descubrió que el nombre de soltera de la madre era Gasío. De repente, Ray se da cuenta de que Serrano puede haber utilizado un seudónimo para ir y volver en avión. Wanda comprobó otra vez los nombres de los pasajeros en todos los vuelos y bingo, encontramos a un tal Juan Agasío, que debió aterrizar en Orlando a la hora perfecta. Creo que eran las 2:49 de la tarde. Descubrimos que el billete de avión se pagó en efectivo y que el viaje de regreso no fue utilizado. Al investigar en el aeropuerto de Tampa, aparece otro billete sospechoso, esta vez con destino a Atlanta, a nombre de un tal John White. El billete de John White había sido adquirido de la misma forma, en efectivo, y el viaje de regreso tampoco había sido utilizado durante el lapso de tiempo en el que pudo viajar hasta Atlanta. Los investigadores creen saber ya cómo Nelson Serrano había cubierto el viaje de ida y vuelta de Florida. Tienen la teoría de que Serrano, utilizando el nombre de Juan Agasío, había volado de Atlanta a Orlando, Florida, donde recogió un coche de alquiler. Devolvió el coche en Tampa y con un seudónimo distinto, voló desde Tampa de regreso. Pero no pueden demostrarlo. Todavía teníamos mucho que hacer, pero íbamos bien encaminados. Los investigadores presentan todas las nuevas pruebas al fiscal del estado, John Agüero, y su equipo. Presentan las llamadas telefónicas, los documentos del alquiler del coche, los billetes de avión bajo nombres falsos, todo lo que señala a Nelson Serrano como el asesino. Nos dijo, estáis muy cerca, pero no del todo, todavía os falta mucho. Cuando nos vienen con un caso, tenemos que ser capaces de estudiar las pruebas que nos traen y sentirnos seguros de que podemos demostrarlo sin que queden dudas razonables. Los investigadores se sienten frustrados. Están convencidos de la culpabilidad de Nelson Serrano y todas sus sospechas parecen incontestables, pero ¿cómo demostrarlo? 3 años después del asesinato de 4 personas en un pequeño negocio familiar en el centro de Florida, los investigadores tienen un claro sospechoso. Nelson Serrano, antiguo socio de una de las víctimas. Íbamos acercándonos lentamente, cada vez más cerca. Las piezas iban encajando poco a poco. Pero el fiscal dice que sigue sin haber suficientes pruebas para llevar el caso a juicio. Cuando nos vienen con un caso, tenemos que poder estudiar las pruebas que nos traen y asegurarnos que podemos demostrarlo sin que queden dudas razonables, no basarnos en teorías. Tom Ray intenta dar un nuevo enfoque a la investigación. Si Serrano empleó un coche de alquiler para ir y volver entre los aeropuertos de Florida, tiene que haberlo aparcado en algún lugar. Si lo aparcó en un aeropuerto, debe haber constancia con un ticket. Los investigadores se dirigen a los aeropuertos en busca de antiguos tickets. Estudiamos esos tickets y había miles de ellos, pero sabíamos el lapso de tiempo que buscábamos y estaban ordenados cronológicamente. Los investigadores están con un filón.
Bingo. Dimos con el ticket del coche de alquiler, con la referencia PEV23V. Era un Nissan 2000, el coche que Álvaro Piña Herrera había alquilado para Nelson. El ticket pertenece al aparcamiento del aeropuerto de Orlando y lleva el sello del 3 de diciembre, el día de los asesinatos. Pero eso no es todo. Los investigadores también encuentran pruebas de que el propio coche de Serrano estuvo aparcado en el mismo aparcamiento de Florida el día en que se adquirieron los billetes de avión. Investigamos el 23 de noviembre, cuando se compraron los billetes, y encontramos el ticket del aparcamiento del coche de Nelson Serrano. Los investigadores entregan los tickets del aparcamiento al Departamento de Policía de Florida. Lynn Ernst los examina y encuentra una huella dactilar en el ticket del coche de alquiler. Comparé la huella dactilar latente en el ticket del aparcamiento con la huella estándar que teníamos de Nelson Serrano. Observé el dibujo de las crestas y los valles, estudié las características individuales y determiné que se trataba de la misma persona. De manera que nos pusimos muy contentos. Era estupendo. Todos los investigadores y detectives involucrados teníamos ganas de abrazarnos. La huella dactilar en el ticket del coche de alquiler demuestra que Nelson Serrano estuvo en el aeropuerto de Florida el 3 de diciembre de 1997. Estábamos muy emocionados. Estábamos eufóricos, pero todavía nos quedaba mucho que hacer. Los investigadores ya pueden presentar su caso. Establecen las actividades de Serrano cronológicamente. Sale del hotel en Atlanta hacia el aeropuerto a las 12:20. Sube al avión. Está de regreso en Orlando a las 14:41. A las 15:49 coge el coche de alquiler, con el ticket donde deja su huella dactilar. Se dirige hacia Bartow. En coche se tarda normalmente entre 1 hora y hora y cuarto. Hacia las 17:25, Serrano entra en la fábrica Erie. Entra en la fábrica. La puerta está abierta porque Diane Patiso está a punto de llegar para recoger a su marido y a su hermano. Entra en su antiguo despacho, donde encuentra a Frank Dosso, George Patiso y a su antiguo socio, George Bess. Al entrar en el despacho, estoy seguro de que todos intentaron acercársele, pero él está en el umbral de la puerta y les dice que se tumben en el suelo. Y mientras obedecen, dispara contra George Gonsalves y George Patiso inmediatamente. Se derrumban. En cambio, Frank Dosso está en otra parte del despacho. Él se le acerca y le dispara en la nuca. Los investigadores opinan que es en aquel momento cuando Serrano deja la huella de su zapato en la silla de vinilo. Se sube a la silla, desplaza una balda del techo y saca una pistola del 32. Sabía que había dejado aquella pistola en el escondrijo, donde según un antiguo empleado solía esconderla. Entonces Serrano oye a Diane entrando en el edificio. La persigue con la pistola del 32 y debe agarrarla del pelo, porque en la mano de la víctima se encuentran varios cabellos, como si ella hubiera intentado quitarle la mano. Entonces le dispara con la pistola del 32. Serrano desordena la oficina para que parezca un robo y se marcha hacia el aeropuerto de Tampa. El avión sale a las 20:20 de la noche. Tarda 1 hora desde Bartow hasta Tampa. No lleva equipaje, por lo que consigue subir al avión y está de regreso en Atlanta a las 21:49. Es entonces cuando aparece en el vídeo del hotel, a las 22:17, tomando un café, hablando con la gente, como si no hubiera ocurrido nada. La cronología establecida convence al fiscal. Dijimos, ¿qué fecha prefiere para convocar al jurado? Ya podemos acusar al señor Serrano. En mayo de 2001, el gran jurado de Bartow, Florida, acusa a Nelson Serrano de 4 cargos de asesinato en primer grado. Tommy Ray vino a verme y me dijo, le han pillado, le han pillado, le han pillado. Por supuesto, todo el mundo dejó lo que estaba haciendo y se puso a llorar. Fue un alivio de todas formas.
Pero en esta investigación, nada sería fácil. Cuando por fin conseguimos procesarle, el problema fue que Nelson había huido a Ecuador. Huyó en cuanto se enteró de que su sobrino Álvaro Piña Herrera colaboraba con nosotros. Fue entonces cuando puso pies en polvorosa, como quien dice. Nelson Serrano se ha dado a la fuga. Un caso de asesinato en Florida se ha convertido ahora en una búsqueda internacional. Tras 3 años y medio investigando la matanza de Erie Manufacturing, el agente especial Tommy Rey y su equipo han reunido por fin suficientes pruebas para procesar a Nelson Serrano. Pero se topan entonces con un nuevo obstáculo. Serrano ha huido del país y se esconde en Ecuador. Era tan frustrante saber quién ha cometido el peor crimen en la historia de tu ciudad, saber dónde está, pero no saber cómo conseguir que vuelva. El equipo operativo inició los trámites de la extradición. Las extradiciones están sujetas a una regulación muy específica. Nos dijeron que no teníamos la más mínima posibilidad de que Ecuador extraditara a un ciudadano ecuatoriano. El caso parece estancarse definitivamente. Pero de repente se produce un golpe de suerte. Me alojaba en el hotel Embassy Suite y vi un cartel de una convención de la inteligencia militar internacional. Rey no se resigna a rendirse. Se introduce en la reunión y conoce a un coronel del ejército ecuatoriano. Le dije, señor, si pudiera concederme 10 minutos de su tiempo, necesito realmente su ayuda. Estoy trabajando en un asesinato cuádruple. Nuestro sospechoso ha huido a Quito y tenemos que encontrar alguna manera de hacerlo regresar a Estados Unidos. El coronel da una nueva esperanza al agente Rey. Me dijo que no me preocupara por la Constitución ecuatoriana, ni por lo que me dijeran, porque quizá no tuviera la doble nacionalidad. Así que obtuvimos la orden de detención provisional, la extradición y volamos a Ecuador. En agosto de 2002, Rey presentó la petición de extradición de Nelson Serrano a las autoridades ecuatorianas. Al mismo tiempo, en Florida, la policía sigue buscando otras posibilidades para sacar a Serrano de Ecuador. El Departamento de Policía de Florida descubrió que a lo largo de los años, cada vez que el señor Serrano había entrado y salido de Ecuador, había utilizado para ello un pasaporte estadounidense. De manera que presentamos esas pruebas al gobierno ecuatoriano, que decidió que podíamos sacarlo del país puesto que era un ciudadano americano. Los agentes de policía ecuatorianos colaboran gustosos en la búsqueda de Serrano. Por fin le detienen en un restaurante donde está cenando con su mujer y unos amigos. Fue arrestado y conducido a un centro de detención provisional. El 1 de septiembre de 2002, casi 4 años después del crimen, Nelson Serrano regresa detenido a Estados Unidos. Queda recluido en la cárcel de Bartow, Florida. Los investigadores tienen que decidir si acusarán también al sobrino de Nelson, Álvaro. Era un cómplice, potencialmente. Alquiló un coche para el autor material de los asesinatos y sabía lo que su tío se proponía. Mientras la policía estudia el alcance de la participación de Álvaro, la fiscalía acusa a Nelson Serrano con 4 cargos de asesinato. La acusación necesita ahora presentar unas pruebas tan sólidas como lo era la coartada original de Serrano. Finalmente, todo dependerá de una prueba física y una distribución temporal muy ajustada. Es una cadena de acontecimientos muy bien conectados que llevan hasta una conclusión inevitable. Casi 9 años después del asesinato de 4 personas en un pequeño negocio familiar en el centro de Florida, Nelson Serrano comparece ante el juez acusado de los hechos. ¿Reconoce la prueba número 209 de la acusación pública? Sí, señor, la reconozco. Un elemento crucial para la acusación es el vídeo de seguridad del motel de Atlanta donde se alojó Serrano. En una espectacular maniobra, la fiscalía utiliza la coartada de Serrano en su contra. Le dije al jurado, aquí tenemos a ese individuo con la misma ropa con la que se le ve en el vídeo a las 10 y pico de la mañana y a las 10 y pico de la noche. Afirma haber estado todo el día en su habitación con una fuerte migraña y baja a recepción cuando ya son casi las 11 de la noche vestido con un blazer y un jersey de cuello alto. Muy poco probable. Los abogados de Serrano se emplean a fondo en su defensa.
Veamos qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos. La acusación no podrá mostrarles una foto del señor Serrano comprando un billete de avión a nombre de un tal señor Agacio. El principal argumento de la defensa fue que nos habíamos equivocado, que su cliente no lo había hecho. Tendrán dudas razonables y al final de esta causa absolverán al señor Serrano porque es inocente. Muchas gracias. El juicio se prolongó 5 semanas. Mientras esperas que el jurado regrese a la sala, es como si algo te quemara por dentro. Estás allí sentado pensando, espero haberlo hecho bien y le declaren culpable. ¿Puede levantarse, señor Serrano? El jurado delibera 6 horas. Cargo número 1. El acusado es culpable de asesinato. Cargo número 2. El acusado es culpable de asesinato en primer grado. Cargo número 3. El acusado es culpable de... Cuando el juez leyó que era culpable de 4 cargos de asesinato en primer grado, observé a los miembros de la familia y vi lágrimas de alegría. Su alivio era evidente. El estrés se desvaneció de sus semblantes. El jurado encuentra culpable a Nelson Serrano El jurado recomienda la pena de muerte para Nelson Serrano. de los cargos 1, 2, 3 y 4. Creo que se ha hecho justicia. Ha recibido su merecido. Ya sé que eso no nos devolverá a nuestros hijos. Ya lo sé. Pero por lo menos hicimos algo por ellos. Se hizo justicia. Creo que se lo merecían. Nadie en este mundo tiene el derecho de acabar con la vida de otra persona. Para los investigadores es un victorioso final para un caso muy difícil. Por imposible que parezca un caso, por difícil que parezca de resolver, comprobando de nuevo todas las pistas 1, 2 y quizá 3 veces, tarde o temprano llegas a una conclusión. Para el agente Tommy Ray, el veredicto es especialmente satisfactorio y un tributo a su perseverancia. Al principio de este caso, un agente del FBI me dijo que sería el caso de mi carrera. Me dijo, quizás debas dedicarle todo a tu carrera. Y realmente tenía razón. Cuatro personas son asesinadas en un pequeño negocio de Florida. Todas las víctimas parecen haber sido ejecutadas con una bala en la nuca. Tiene que haber sido un monstruo para dispararles así en la cabeza. La policía no encuentra armas, ni huellas dactilares, ni pista alguna. El autor había sido un perfecto desconocido. Se debe recurrir a un equipo especial. Debíamos utilizar todos los recursos disponibles. A continuación, la matanza de la fábrica Erie. Miércoles 3 de diciembre de 1997. Cae la noche en Bartow, en Florida, conocida por sus enormes robles y su apacible estilo de vida. Sus residentes pocas veces se preocupan por la criminalidad. Pero mientras la ciudad se prepara para la noche, en el hogar de Frank Doso, su esposa se siente embargada por una extraña intuición. Sabía que si no estaba en casa a las 6, algo grave había pasado. Sus hijas gemelas celebraban su 10º aniversario. Era uno de los crímenes más horrendos jamás presenciados en Bartow. Al caer la noche, todo el pueblo sabía la noticia. La policía y los residentes temen que se trate de la mafia. A veces tenemos un asesinato, 1 o 2 al año, pero nunca habíamos visto crímenes como este, con 4 personas asesinadas. En esta ciudad puedes sentirte seguro cuando paseas de día o de noche. Nadie esperaría ese tipo de cosas en una localidad como esta. Muy pronto el acontecimiento sacudió todo el condado, porque nadie sabía si se trataba de un acto deliberado, si esta familia, este grupo de la fábrica Erie, fue víctima de un asesinato planificado por algún motivo desconocido. La empresa Erie Manufacturing era un negocio familiar que fabricaba sistemas transportadores para grandes almacenes y tintorerías. Phil Doso y su mejor amigo, George González, habían fundado la empresa 25 años atrás. En el último año, el negocio había iniciado un marcado crecimiento. El negocio estaba en plena expansión. ¿Mío ha apuntado la dirección? Siga hablándome. Phil registra rápidamente el resto del edificio y se topa con una matanza. ¿De qué se trata? Hay 3 personas asesinadas. ¿Qué ha sucedido? No lo sé. He encontrado 3 personas muertas, tiroteadas. ¡Oh, Dios mío! El hijo de Phil, Frank Doso, su socio George González y su yerno George Patiso aparecen en un despacho asesinados a tiros. Mi hija, mi socio, mi hijo, mi yerno, están todos muertos. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! No sé qué ha pasado.
Los primeros en llegar son los agentes de policía de Bartow. Llaman al Departamento de Policía de Florida. El detective Tommy Ray se encarga de la investigación del escenario del crimen. La primera oficina, a la derecha. Es ahí donde aparecieron 3 de las víctimas. Al parecer, habían muerto todos allí mismo. Los 4 habían muerto a tiros. Frank había prometido a su mujer que volvería a casa de la fábrica Erie a tiempo para la fiesta. Era cumplidor, el tipo de padre y marido que siempre hacía lo que prometía. Se había dicho que estaría en casa 1 hora, así iba a ser. Frank no es el único que se retrasa. Su hermana Diane y su marido George Patiso, que trabajan en la misma empresa, tampoco han llegado. Preocupados, Phil y Nicoletta Dosso, los padres de Frank y de Diane, deciden pasar por Erie para ver por qué se retrasan. En el interior de la fábrica harán un macabro descubrimiento. Phil Dosso llama al 911. 911, emergencias. Mi hija. Oh, Dios mío. Dios mío. No sé qué ha pasado. Sé que me puse a gritar. Me estaba volviendo loco. Me estaba volviendo loco. Mi mujer estaba volcada encima de mi hija. Gritaba a todo pulmón. Oh, Dios mío. Dios mío. El cuerpo de Diane Patiso fue descubierto por su madre. Se la puede oír gritando y llorando al fondo, mientras el señor Dosso llama al 911. Oh, Dios mío. Dios mío. Y cosechando buenos beneficios. El escenario del crimen parece indicar que se ha tratado de un atraco. Los cajones están vacíos y hay papeles por todas partes. Pero los investigadores descartan pronto esta teoría. Los casos de atraco habitualmente son en un lugar donde hay dinero en efectivo. Los atracadores buscan dinero en efectivo para utilizar sin problema, y aquí no lo había. Pero encuentran una intrigante pista. En esta zona de aquí había una silla de vinilo azul con huellas de zapatos. Y justo encima de la silla, una balda del techo estaba levantada, como si alguien se hubiera subido a la silla para subir luego al escritorio y sacar algo de la balda del techo. Durante las siguientes 24 horas, los especialistas forenses peinan el lugar de los hechos. Los investigadores esperan encontrar ADN, sangre o muestras de cabellos que les guíen hacia él o los asesinos. No aparece ningún arma, pero sí una docena de casquillos esparcidos. Había 12 casquillos.